Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una de las preguntas más importantes sobre la economía de nuestro país. ¿Por qué no hemos logrado ser un jugador de peso en el comercio global? A lo largo de este viaje analizaremos cómo la política comercial, las instituciones y los altos costos han moldeado nuestra historia económica. Exploraremos cómo hemos pasado de aranceles altos a barreras más sofisticadas y por qué el costo Colombia es nuestro mayor obstáculo. Si alguna vez te has preguntado por qué no exportamos más allá del petróleo y el carbón, este video te dará las respuestas. La historia económica del país, específicamente en cuanto a su política de comercio exterior, se puede dividir en tres grandes periodos. El primero, de 1950 al 67, fue una época de manejo impredecible en las políticas. Durante estos años, el panorama económico se caracterizó por la existencia de múltiples tasas de cambio, altos costos y restricciones para las transacciones. También se impusieron licencias de importación. Una de las razones principales de esto fue la constante escasez de divisas, provocada en parte por una tasa de cambio sobrevaluada y una fuerte dependencia de un solo producto, el café. Para controlar la entrada y salida de productos del país, se implementaron controles a las importaciones, siendo el principal instrumento de la política comercial. Esto se tradujo en una lista de productos prohibidos para la importación y la aplicación de aranceles con un promedio del 40%. Además de impuestos específicos y las mencionadas licencias, la gestión del comercio exterior se volvió notablemente compleja, ya que la existencia de múltiples tasas de cambio efectivas generó un sistema discriminatorio que beneficiaba a quienes lograban obtener una de esas licencias. La burocracia se hizo presente con la creación de entidades como la Superintendencia de Importaciones y la Superintendencia del Comercio Exterior, establecidas para ejecutar estas políticas. Aunque se pensó que estas medidas serían temporales, la persistencia de la escasez de divisas y el surgimiento de intereses particulares que se beneficiaban de esta situación hicieron que se volvieran permanentes. Durante casi todo este periodo, las restricciones fueron de media a alta intensidad. Después del 68 y hasta el 90, la política comercial se volvió más predecible. Esta estabilidad ayudó a reducir el riesgo de crisis cambiarias y fomentó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, es decir, de productos distintos a los primarios o agrícolas. Se creó el Instituto de Comercio Exterior, una entidad que centralizó la decisión de autorizar las importaciones, desempeñando un rol crucial en la política comercial. Aunque hubo más estabilidad, las restricciones se mantuvieron en niveles altos. A pesar de algunos breves intentos de reducirlas, estos no duraron mucho tiempo debido a desequilibrios fiscales y de balanza de pagos. A mediados de la década de los 80 se aceleró la devaluación del peso. Esto ayudó a que el mercado absorbiera las ganancias generadas por la escasez de divisas y de esta forma se limitó la protección al arancel. En este periodo, los aranceles también fueron importantes. Los máximos podían ser muy altos, llegando incluso a porcentajes de 400 a 450% en algunos años. La política arancelaria favorecía la producción de bienes de consumo en lugar de los bienes intermedios o de capital. Para impulsar las exportaciones no tradicionales, se utilizaron subsidios directos como el certificado de abono tributario y se otorgó crédito estatal a través de una entidad promotora. La década de los 90, específicamente desde 1991, se caracterizó por un intento de apertura económica. El objetivo era liberalizar rápidamente el comercio, reduciendo los aranceles y eliminando las listas de productos prohibidos y gran parte de los requisitos de licencias. El arancel nominal promedio, por ejemplo, se redujo significativamente. Sin embargo, esta liberalización duró poco. En los 25 años siguientes, el proteccionismo volvió a aumentar considerablemente. En lugar de aranceles altos, se recurrió al uso de medidas y barreras no arancelarias como estándares, reglamentos técnicos, salvaguardias y mecanismos contra el comercio desleal, también conocidos como antidumping. El número de estas medidas creció de forma exponencial.
Con el tiempo, la gestión del comercio se atomizó, distribuyéndose entre más de 20 entidades diferentes. Esto provocó una política comercial incoherente, ya que múltiples organismos formulaban y ejecutaban políticas sin una coordinación clara. La percepción de que el país tiene una economía abierta es en realidad un mito. La relación entre exportaciones e importaciones en comparación con el Producto Interno Bruto se ha mantenido estable y la canasta de exportación sigue concentrada en productos minero-energéticos. De hecho, a principios de la década de 2010, los niveles de protección volvieron a ser tan altos como en la década de los 50, aunque con instrumentos más dispersos y menos transparentes. Se introdujeron mecanismos de protección específicos para productos agrícolas y se utilizaron salvaguardias para sectores como el textil, la confección y el calzado. El equivalente arancelario de estas barreras no arancelarias aumentó drásticamente, haciendo que la protección total para la industria manufacturera fuera muy elevada. Esto es un factor que afecta a la competitividad del país y su capacidad para diversificar las exportaciones. El proteccionismo desestimuló la innovación y la adopción de técnicas más productivas, lo que redujo las ganancias en productividad y en consecuencia la tasa de crecimiento económico. También afectó a las regiones costeras y a la exportación de productos no tradicionales. Los costos de comercial son altos, con la mayoría de estos gastos provenientes de trámites internos, no de aranceles. Esto incluye gastos aduaneros, manejo en puerto e inspecciones. Estos altos costos internos actúan como un impuesto indirecto a las exportaciones. La fragmentación del poder en la formulación de políticas comerciales generó un sistema en el que los intereses particulares podían influir en la creación de barreras. Entidades clave, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, han mostrado un bajo nivel de coordinación y calidad normativa, convirtiéndose en un cuello de botella para el comercio. Comparado con países como Chile y Perú, que tienen economías más abiertas y aranceles más bajos, estos han demostrado un mayor dinamismo en la agricultura y la industria, con un crecimiento económico más rápido. El país utiliza una cantidad muy pequeña de insumos internacionales en sus exportaciones, lo que se traduce en una baja inserción en las cadenas globales de valor. Esta cifra de menos del 8% es notablemente inferior a la de otras economías de la región como México, Costa Rica o Chile. Esta situación se debe en gran parte a los altos niveles de protección y a una visión económica que postula que el país puede y debe producir todo tipo de bienes de forma eficiente a través de cadenas nacionales de valor. Esta creencia ha desincentivado la importación de productos intermedios y materias primas y contrasta con la experiencia de la mayoría de países que han reducido sus aranceles y la dispersión entre ellos. Existe la percepción popular de que el país tiene una economía abierta desde los años 90. Aunque el valor nominal del comercio ha crecido, principalmente por el boom minero energético, la relación entre exportaciones e importaciones respecto al Producto Interno Bruto se ha mantenido estable. Además, este aumento no ha traído una diversificación de la canasta exportadora que sigue concentrada en productos minero-energéticos. Cuando se compara el dinamismo comercial y el crecimiento económico, el país comercia mucho menos que sus socios de la Alianza del Pacífico como Chile, México y Perú, quienes han tenido mejores resultados en crecimiento y reducción de la pobreza. Esto se debe a que estos países tienen economías más abiertas y una mayor integración con el resto del mundo. Por ejemplo, en agricultura e industria, estos países han crecido más rápido. El país tiene un arancel nominal promedio relativamente bajo, cercano al 8%, pero este nivel oculta una economía que en la práctica es casi cerrada, debido a una extensa red de medidas y barreras no arancelarias. Estas barreras se han convertido en la forma más común de proteccionismo desde los años 90, cuando se redujeron los aranceles y se eliminaron las licencias de importación. El número y la cobertura de estas medidas, que incluyen reglamentos técnicos, salvaguardias y mecanismos contra el comercio desleal, han crecido exponencialmente. Esto a su vez ha provocado una fragmentación institucional con múltiples entidades expidiendo normas sin una coordinación clara, lo que ha llevado a una política comercial incoherente y poco transparente.
El equivalente arancelario de estas medidas no arancelarias ha aumentado drásticamente, haciendo que la protección total para sectores como la manufactura sea muy alta. La protección total es muy dispersa, con grandes diferencias entre sectores. Por ejemplo, la protección es altísima en el sector de prendas de vestir, textil y el agropecuario, lo que genera altos costos en términos de bienestar. Los sectores más protegidos tienden a tener una menor productividad total. La política arancelaria ha favorecido históricamente a la producción de bienes de consumo sobre los bienes intermedios y de capital. Además, en las primeras décadas del siglo XXI, se incrementaron los aranceles para productos agropecuarios específicos. La estructura arancelaria actual no se basa en razones de eficiencia económica, sino en la capacidad de los productores para influir en las decisiones políticas. La fragmentación del poder en la formulación de la política comercial ha creado un sistema de protección para la venta, donde los intereses particulares pueden influir en la creación de barreras. Este proteccionismo desincentiva la innovación y la adopción de técnicas más productivas, reduciendo las ganancias de productividad y, en última instancia, el crecimiento económico. Por esta razón, algunos expertos proponen la implementación de un arancel uniforme, similar al de países como Chile y Perú. Un arancel homogéneo evitaría los incentivos a la corrupción, reduciría el poder de los grupos de presión, promovería la estabilidad en las señales económicas a los productores y fomentaría la innovación. Los modelos económicos sugieren que una reforma de este tipo podría aumentar el Producto Interno Bruto y las exportaciones y, por tanto, la reducción de la pobreza. Estas propuestas buscan una estructura arancelaria más sensata, que se ajuste a los acuerdos comerciales existentes y reduzca el arancel promedio, especialmente en sectores muy protegidos como el agropecuario, la confección y el calzado. Las instituciones entendidas como el sistema de reglas y organizaciones son un pilar clave para el crecimiento económico y la capacidad de un país para comerciar. Si son sólidas, facilitan el comercio. Si son débiles, lo obstaculizan. En Colombia, una encuesta de expertos con amplia experiencia en comercio exterior reveló que, en lugar de ser un apoyo, las instituciones del sector externo son un obstáculo significativo. La falta de coordinación entre las entidades estatales es uno de los principales problemas. Aunque algunas, como las zonas francas y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tienen una calificación aceptable en ese aspecto, otras, como la Policía Fiscal y Aduanera, obtienen muy baja puntuación. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pesar de su papel central, tampoco logró una alta calificación en coordinación, lo que afecta a la fluidez del comercio. Los expertos también señalan que la calidad y la transparencia de las normas necesitan mejorar. Perciben las regulaciones como confusas, difíciles de acceder y sin una divulgación oportuna, lo que actúa como una barrera del comercio. La llamada apertura económica de los 90 fue efímera y se reemplazó por un uso generalizado de medidas y barreras no arancelarias, las cuales ahora cubren una parte sustancial del universo arancelario. Esta proliferación de normas ha sido impulsada por una gran cantidad de entidades que las emiten sin una coordinación clara. Esta dispersión del poder en la formulación de políticas y la falta de transparencia han facilitado lo que se ha llamado la protección para la venta, un sistema donde los intereses particulares pueden crear barreras para generar beneficios a costa de la competencia. Aunque la calidad de los servicios ha mejorado, hay áreas críticas que aún son deficientes. Los servicios portuarios, el manejo de la carga y el transporte terrestre han recibido bajas calificaciones. La infraestructura es otro punto débil, con problemas críticos en las vías, el transporte de carga y las instalaciones para inspecciones. A pesar de que los procesos para importar y exportar se han vuelto más fáciles con el tiempo, una parte significativa de los operadores de comercio aún los considera complicados, lo que indica que hay un gran margen para mejorar. Más allá de las barreras explícitas, existen restricciones no visibles, como la multitud de documentos y permisos requeridos por diversas entidades. La ventanilla única de comercio exterior, aunque agiliza la entrega de documentos, no resuelve el problema fundamental de la cantidad de trámites que se deben realizar. La fragmentación de la autoridad es palpable.
Una veintena de entidades exigen decenas de documentos para importaciones y exportaciones, incluso para productos que supuestamente son de libre comercio. Aunque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado legalmente de la política comercial, su poder se diluye en la práctica, ya que otros ministerios y entidades también emiten normas que influyen en las decisiones. Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una entidad clave, presenta un bajo rendimiento debido a la mala gestión, tecnología inadecuada y una descentralización de facto que lleva a una interpretación inconsistente de las normas. El proteccionismo del país, aunque ha cambiado su forma, persiste. Este sistema ha tenido un impacto negativo en la integración a las cadenas de valor globales, la diversificación de las exportaciones y la productividad. Los altos costos y los tiempos prolongados para comercial dificultan la competitividad y la integración global. Abordar estos déficits institucionales es fundamental para que el país pueda competir de manera efectiva en el mercado global. El costo de llevar un producto importado a una bodega en Colombia es elevado, con un promedio del 36% sobre el valor del producto en su lugar de origen. La mayor parte de este costo, hasta un 75%, proviene de gastos internos que nada tienen que ver con los aranceles. Esto significa que la mayor carga para los comerciantes son los costos logísticos y burocráticos dentro del país. El alto costo interno se compone de una serie de gastos: trámites aduaneros, el cumplimiento de medidas no arancelarias, el manejo en puerto, las inspecciones y, de forma notable, el transporte terrestre interno, que de manera contraintuitiva es más caro que el transporte internacional. Un estudio de caso detallado sobre la importación de vino reveló la magnitud del problema. El costo de poner el producto en una bodega puede ser casi 7 veces mayor que su valor original. Además, un pequeño importador puede tardar meses en completar el proceso debido a la cantidad de trámites y los largos tiempos de espera para obtener permisos. Estos costos, a menudo ocultos, generan un equivalente arancelario que supera con creces la protección oficial. Los estudios confirman que el tiempo que se tarda en completar los procesos de importación y exportación también es un obstáculo significativo. En promedio, importar una mercancía requiere más de 20 días, mientras que exportar toma alrededor de 15 días. Estos tiempos prolongados impactan directamente la competitividad y dificultan la integración del país en las cadenas globales de valor, las cuales exigen rapidez y precisión. Estos altos costos y largos tiempos se originan en una combinación de factores institucionales y de infraestructura. La falta de coordinación entre las entidades estatales, las normas confusas y la ineficiencia en la gestión aduanera, en particular por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, crean un verdadero cuello de botella. A esto se suma la deficiente infraestructura vial y de inspección, que aumenta los costos y retrasa el movimiento de las mercancías. En esencia, este costo Colombia no solo desincentiva la importación, sino que también actúa como un impuesto indirecto que castiga a las exportaciones. A pesar de que las mejoras en la productividad logística son necesarias, la solución principal para liberar el potencial comercial del país radica en reformar el ineficiente sistema burocrático. Ahora hablemos de la elasticidad y la protección. Para comprender a fondo la política comercial del país, es crucial entender el concepto de elasticidad. La elasticidad de demanda de importaciones mide cómo cambia el volumen de productos que se compran del exterior cuando sus precios varían. De la misma forma, la elasticidad de la oferta de importaciones mide cuánto varía el precio de esos productos importados ante un cambio en la demanda. Un estudio a fondo de la economía del país reveló que los productos importados tienen una alta elasticidad de demanda. En otras palabras, la gente reacciona mucho a los cambios de precio de estos productos. También se encontró que la oferta de importaciones es muy elástica, lo que significa que los cambios en la demanda del país tienen un efecto muy pequeño en los precios de los productos que se compran en el exterior. Estos hallazgos son importantes porque permiten cuantificar el impacto de las restricciones al comercio. Con esta información se puede entender que el país ha sustituido los aranceles por un incremento masivo de barreras no arancelarias. Es un cambio importante en la forma de proteger la producción nacional. En los años 90, con la apertura económica,
Se creyó que el país se estaba abriendo al mundo. Sin embargo, en las décadas siguientes, las medidas no arancelarias proliferaron, pasando de cubrir una pequeña parte de las importaciones a proteger una gran mayoría de los productos de consumo y bienes intermedios. Este aumento exponencial de regulaciones y trámites se ha convertido en la principal fuente de protección. El impacto de estas barreras se puede medir a través de su equivalente arancelario, que representa el arancel que generaría el mismo efecto restrictivo que las barreras no arancelarias. El equivalente arancelario de estas barreras ha superado con creces a los aranceles oficiales, duplicando el nivel de protección total de la producción nacional en tan solo una década. La protección no solo es alta, sino que también es muy dispersa, lo que genera grandes diferencias de protección entre los distintos sectores. Esto provoca una pérdida de bienestar para los consumidores. Los sectores más protegidos, como el de las prendas de vestir, la industria maderera, el agropecuario y el textil, tienen una protección excepcionalmente alta. La política comercial del país se ha traducido en una protección muy elevada para la producción local, lo cual tiene un efecto negativo en la eficiencia y la productividad de la economía, así como en el bienestar de los consumidores. Adentrándonos al crecimiento y la productividad, para entender el desempeño de la industria colombiana, un estudio de los economistas Juan José Echavarría Soto y Ader Giraldo Salazar y Fernando Jaramillo Mejía analizó la evolución de la productividad total de los factores, que es un indicador clave de la eficiencia con la que una economía utiliza sus recursos. El crecimiento de la industria manufacturera entre el 93 y el 2011 se explica casi en su totalidad por la acumulación de capital, es decir, por la inversión en maquinaria y equipo. La productividad, sin embargo, contribuyó de forma marginal y el empleo cayó. Esto significa que la industria creció más por esfuerzo que por innovación tecnológica. Esta tendencia se observó en la mayoría de los sectores, donde la productividad se mantuvo estancada. Incluso en los sectores más dinámicos, el crecimiento fue insignificante. Curiosamente, las empresas más grandes, que invierten más, mostraron un menor crecimiento de la productividad en comparación con las empresas más pequeñas. Hay una relación directa entre el proteccionismo y la baja productividad. Los sectores que estaban más protegidos por aranceles y barreras no arancelarias mostraron un menor nivel de eficiencia. Un aumento de la protección va en contra del objetivo de ser más competitivos. Además, los sectores más concentrados, con pocas empresas dominando el mercado, también mostraron menores niveles de productividad. En cambio, las empresas que son más grandes y que tienen una mayor participación en el comercio internacional, especialmente en la importación de insumos y materias primas, son más productivas. Esto sugiere que la exposición a la competencia externa y la apertura a insumos importados fomentan la innovación y la eficiencia en la producción. La industria manufacturera del país carece de un entorno que favorezca el aumento de la productividad. El crecimiento ha dependido de la acumulación de capital, mientras que la productividad ha estado estancada. Para que la industria sea más competitiva a nivel internacional, es necesario que enfrente la competencia externa a través de la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. La gran dispersión en los aranceles que tiene el país se explica en gran parte por la capacidad de los grupos de interés para influir en las políticas y conseguir protección para sus sectores. Hay una paradoja en exportar. La pregunta que subyace a todo este análisis es por qué el país no comercia más con el resto del mundo y por qué no ha logrado aumentar y diversificar sus exportaciones no mineras. La respuesta, según algunos autores, está en los altos costos de comerciar, que desincentivan las exportaciones de manufacturas y favorecen la de productos primarios. A lo largo de la historia, el país ha dependido de los recursos naturales para generar ingresos. El café fue el principal, y luego los productos minero-energéticos tomaron su lugar. Esta dependencia contrasta con el caso de países como Corea del Sur o Chile, que han logrado diversificar y crecer sus exportaciones de manera mucho más significativa. En 2017, por ejemplo, el país exportaba una pequeña fracción de lo que exportaban estos otros países por persona. La protección real que se le ha dado a la producción nacional ha sido muy alta. En la actualidad, esta protección alcanza niveles similares a los de la década de los 50. Aunque en el pasado se intentó impulsar la exportación con subsidios, estos no fueron suficientes para contrarrestar el impacto del proteccionismo.
Los subsidios fueron costosos para el Estado y a menudo terminaban beneficiando a quienes tenían mayor capacidad de influir políticamente. El proteccionismo no solo afecta al comercio internacional, sino que también desincentiva las exportaciones. La protección reduce el poder adquisitivo de los exportadores y les quita competitividad. A esto se suma el llamado costo Colombia, los gastos de operar en el país, que son mucho más altos que en otras economías. Este sobrecosto actúa como una barrera adicional que protege a la industria nacional ineficiente y al mismo tiempo castiga a los exportadores. Esta situación también tiene un impacto a nivel regional, ya que las políticas proteccionistas han afectado a las regiones costeras al obligarlas a comprar productos del interior a precios más altos de lo que podrían importarlos. Y esto es histórico, como lo vimos en el video sobre la historia de Cartagena. Según algunos autores, si la producción local no se hubiera protegido de manera excesiva, los subsidios a las exportaciones habrían sido innecesarios, ya que los exportadores habrían tenido un panorama más competitivo y estable para crecer. El país no ha alcanzado su potencial exportador debido a una combinación de factores: una alta protección a la producción local, una infraestructura deficiente y servicios logísticos costosos. El crecimiento industrial ha dependido más de la inversión que de la eficiencia, lo que se ha visto alimentado por la protección que ha tolerado y perpetuado el alto costo Colombia. La falta de visión a largo plazo y la influencia de grupos de interés han impedido que se abandonen estas políticas. La solución para que el país pueda crecer y ser más competitivo es la eliminación de la protección, lo cual daría un horizonte claro y predecible a los exportadores en lugar de depender de subsidios costosos y temporales. Al final, la historia comercial del país es un claro recordatorio de que el proteccionismo, sin importar cómo se vista, tiene un alto costo. La solución para el futuro no está en construir más barreras, sino en derribarlas para que podamos competir de frente con el mundo.